la economía no deja de dar malas noticias, ¿no? Cada vez que se conocen índices nuevos son dolores de cabeza, sin duda. Hoy el centro es la política, la centralidad está dada en la política, que da todos los días un título distinto, ¿no? Hoy Lavagna, que no se sabe si está o no está, porque dijo claramente ayer que no estaba en Alternativa Federal. Hoy dejó trascender de que podía llegar a haber, ¿no es cierto?, alguna vuelta al rodeo en esto e intervenir de alguna manera. Nadie sabe cómo. Lavagna cada vez desconcierta más con esto porque dijo claramente que no va a interna. Esto lo viene diciendo desde hace muchísimo tiempo, digamos. Claro, pero es candidato y no se termina de definir de qué manera lo va a hacer, cómo va a salir al ruedo, quién lo va a acompañar. Alberto Fernández. Y Alberto Fernández empieza a transitar el país, ¿sí? Arranca con la campaña, arrancó casualmente allá en Santa Cruz, pero en el medio de esto lucha denodadamente para no quedar como que Cristina lo maneja de atrás, digamos, ¿sí? Está a control remoto. Bueno, empieza a luchar por tener una identidad propia y explicarle a todos que él es el candidato a presidente, y por más que lo haya puesto Cristina de esta manera tan rara, anunciándolo ella, tiene la autonomía suficiente para andar. En el medio de esto empezó a hablar. Cuando empezó a hablar, por supuesto, habló del aborto, se enredó mucho en el medio, genera mucha discrepancia cuando habla de este tema. Habló del indulto, ¿no? Y dijo, si alguien cree que voy a indultar, le digo que no. Si algún idiota cree que voy a indultar, le digo que no lo voy a hacer. Y lógicamente esto erizó la piel a más de uno. ¿Se imagina un Daddy Brieva que decía hasta hace poquito tiempo, lo primero que hacemos es sacar los presos políticos? ¿Qué quiso decir Alberto Fernández con esto? Bueno, es la duda, pero es la política, digamos. Cuando empieza la campaña hay que entrar a definir, los periodistas preguntan y estas definiciones generan todas las polémicas, ¿no? El PJ cruje. Claro, quedó distanciado, la salida de Roberto Lavagna lo confundió, lo invitan a Scioli, nadie sabe qué es lo que pasa con Massa, qué va a suceder con Massa, está, no está. Stolbizer decía, lo veo muy cerca del kirchnerismo, qué actitud va a tener, y bueno, esto confunde a todo. Aparece Tinelli en escena, ¿no es cierto?, invitado por los sectores del PJ, Tinelli en la política, ¿candidato a qué? La pregunta que se hacen varios. Vidal está aterrada cada vez que aparecen encuestas en Buenos Aires, cada vez que piden encuestas, que son pedidas por ellos, ¿no? O sea, teóricamente son encuestas amigables, cada vez la imagen de Mauricio Macri cae y cada vez se aleja más de Cristina Fernández de Kirchner en el Gran Buenos Aires, y esto, claro, trae aparejado un peligro muy grande de perder las elecciones en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque no hay segunda vuelta, y Vidal ve que lo que puede arrastrar Macri en contra es tan grande que es muy difícil, los cortes de boleta no son tan significativos. Acá abre una serie de interrogantes. Para colmo, salen rumores que algunos lo acreditan de la Casa Rosada. La fórmula es Macri-Vidal. Y esto dice que enfureció a María Eugenia Vidal, porque claro, de alguna manera no quiere quedar pegada de esta forma, digamos. ¿Cuál va a ser la realidad? Y nadie sabe. Ahora, ¿qué hace Mauricio Macri? ¿Es candidato o no es candidato? Los rumores son absolutamente variados, digamos. Muchos dicen que son originados en la propia usina de la Casa Rosada. La realidad que hoy la única persona que sale a defender contra capa y espada está absolutamente convencido que el único plan se llama Mauricio Macri es Marco Peña. Puede hablar Durán Barba en el mismo sentido, pero no habla con la prensa prácticamente. La realidad es que hoy hay innumerable cantidad de operaciones de todos lados, ¿no? Fíjese en los medios cómo salen todos a instalar esta situación, porque claro, lo ven a Macri cada vez más alejado, con, reitero, unas encuestas que le dan peor y que uno dice, bueno, pero te puede mejorar, ¿no es cierto? Para que mejore, ¿qué tiene que hacer? Y tiene que mejorar la economía. Veamos los números que le decía al principio. ¿Qué pasó con la economía en las últimas 48 horas? ¿Qué es lo que se conoció desde ayer a hoy para que diga por qué creemos que esto se hace cada vez más difícil? La economía no da buenas noticias, hablábamos al principio, ¿sí? Según el estimador anual de actividad económica, en marzo la actividad económica cayó un 6.8. En el trimestre enero-febrero-marzo cayó un 5.7. Acá hablamos de la interanual. ¿Qué quiere decir? Estamos comparando marzo del 2019 con marzo del 2018. Primer tema que hay que detenerse, hay que ser cuidadoso. Enero, febrero, marzo del 2018 fueron muy buenos meses para la economía en la Argentina, ¿sí? Entonces, cuando usted compara esta época de recesión con muy buenos meses del 2018, claro, va a encontrar sí o sí esta situación. Esto es lo que dicen, ¿no es cierto?, muchos economistas que pretenden morigerar la caída. Entonces dicen, no, estamos comparando con meses buenos, es lógica esta caída y no es preocupante. Lo que hay que ver es qué pasa con los meses, con el mes anterior. Hemos tocado piso y empezamos a creer, dicen algunos. Ahora, a ver cuáles son las principales caídas y ya volvemos sobre el otro concepto. La parte fabril 13.20, la industria cae fuertemente. Hablamos de más de un 50% de actividad ociosa
La industria está paralizada, complicada. La intermediación, el comercio cae un 14.60%, también está en caída. El 13.90, la intermediación financiera. Fíjese que este es un sector que ya está dando pingües ganancias. ¿Qué es lo que dicen hoy? Que lo que le está dando grandes ganancias, me miran con cara rara todos, no sé qué han escuchado, dije pingüe, es una frase que la usan mucho. ¿Qué es lo que está pasando? Dicen que la utilidad de los bancos es solamente con las LELIQ. Lo que está pasando es que ha caído mucho el préstamo, ¿no es cierto?, de consumo. ¿Por qué? Porque toda la gente está fuertemente endeudada. Esto hace que no estén yendo a los bancos a endeudarse y aparte la morosidad se ha duplicado en los bancos. Por eso esta caída está reflejada también en la intermediación financiera de bancos que, reitero, tienen balances muy pero muy buenos. ¿Dónde está? Está en la LELIQ, donde están llenando de plata. La construcción cayó un 7.1%. Y en contra tenemos el agro. Es lo único que sostuvo, porque usted dice, con estos números tan malos, ¿cómo podemos llegar al 6.8? Porque el agro ha subido fuertemente, el 10.8%, y acá se espera, inclusive en abril, números que mejoren esta ecuación y que le den una tendencia distinta. Vamos a la otra placa. En la otra placa nos vamos a encontrar con que en marzo cayó respecto a febrero. Y esta es la ecuación que le decíamos. Todos dicen la interanual, no se puede comparar porque aquellos meses eran buenos. Bueno, hace 3 meses que se venía creciendo de un mes respecto del otro. Decían que este era el inicio de los primeros brotes verdes. Habíamos tocado fondo y empezábamos a rebotar. Bueno, le cuento que en marzo, respecto de febrero, cayó un 1,3%. Una noticia malísima, sin duda, ¿sí? En los 3 meses anteriores habían encontrado subas. En febrero el 0.2%. Acá hablamos febrero respecto de enero, en enero el 0,6%, enero respecto de diciembre, y en diciembre el 1% de diciembre respecto a noviembre. 3 meses que venía creciendo, que le habían dado optimismo a Nicolás Dujovne, este 1.3 hace caer todo el optimismo abajo. Los consultores privados, como la empresa de Ferreres, por ejemplo, dan que en marzo la caída fue del 7.7, para el cuatrimestre un 6.6, números bastante parecidos que el indicador anterior que le dábamos, que es el indicador oficial. Acá estamos encontrando una situación prácticamente parecida. La actividad industrial en abril, según Fiel, cayó un 9.6%, o sea, para Fiel cayó mucho más de lo que se dice. Respecto de marzo cayó un 0,5, el acumulado cuatrimestral un 9.8. Es difícil encontrar en estos números alguna ecuación que diga tenemos que ser optimismo. Hoy ya empiezan a aparecer algunas consultoras que dicen los primeros brotes, el primer rebote, empezar a encontrar una economía creciente va a ser después de octubre. Demasiado tarde, ¿no es cierto? Las elecciones son el 27 de octubre, las pasos son en agosto, muchas cosas se pueden definir acá. Es difícil encontrar números que cierren para que haya optimismo en el macrismo. Cada vez surgen más los rumores, la duda, ¿será Macri candidato? Cada vez hay más gente que dice que no lo va a hacer.